Que no se da cuenta Sánchez, y yo creo que a estas alturas de la vida ya nadie va a hacerle entender a Sánchez, porque Sánchez es Sánchez, y Sánchez, y Sánchez, y Sánchez, y Sánchez, y Sánchez, no existe nada más que Sánchez, es que ha perdido el tiempo, ha desperdiciado el tiempo, está montado en una ilusión, pero no una ilusión porque él esté ilusionado, sino porque vive en una ilusión, la ilusión de que ha cambiado la economía española. No es verdad. Aunque lo repita 800.000 veces, no ha habido una transformación estructural de la economía española a pesar de que le han llegado miles y miles y miles y miles de millones, tantos como 150.000 millones. En lugar de utilizarlos para una transformación energética, estamos levantando calles, cambiando aceras. En lugar de utilizarlo para una transformación energética real, una transformación en la innovación, la creación de una industria que no solo le deje al sector servicios y al turismo el poder de tener que tirar del carro, ¿no?, en esa fotografía alrededor de la economía, pues está gastándose dinero en hacer kits digitales para que las empresas tengan páginas web que ni saben para qué les está aportando en el negocio, en entornos de consultoría, de ciberseguridad, que le está sirviendo a las consultoras, pero díganme usted lo que le está sirviendo a la empresa. Es decir, se ha perdido una oportunidad. ¿Se podría haber tenido? Sí. ¿No se ha tenido? También. ¿Que vive ilusionado el hombre? Pues sí. ¿Que el golpe va a ser más duro? También. Ya lo vivimos con Zapatero. Si es que ya se vivió. Y con Solbes. Si no va a haber crisis. Si no va a haber crisis. Y todos saliendo corriendo cuando la crisis se acercaba. Porque no habíamos hecho los deberes. La crisis puede venir, pero te puede encontrar en una mejor posición. Y la realidad es que todo sea el Estado no va a ayudar a España, la va a hundir alrededor de una intervención masiva en el conjunto de la economía. Todo queda dentro del Estado y, por tanto, estamos en un entorno donde no existe espacio, donde no hay cabida para la libertad individual y para la libertad de empresa y para esa propiedad privada, porque en cualquier momento vas a ser víctima de que el Estado ya no quiere que estés. Y eso es nocivo, pernicioso, evoca los tiempos soviéticos, te retrotrae a un entorno donde no precisamente crecían las economías. Y el problema que tenemos fundamental es que en Estados Unidos nos viene la contraposición absoluta del modelo. Libertad, libertad, libertad. Y aquí, Estado, Estado, Estado. Europa tiene dos cuestiones. O defiende la libertad, como se supone que también ha hecho en Hungría, en Polonia, como ha planteado en distintas veces también en Italia, alrededor de la figura de Meloni, o Europa en el fondo puede estar teniendo un problema importante alrededor de cómo permite la erosión de las instituciones y cómo permite la erosión de la libertad y cómo permite la llegada de entornos no precisamente de libertad. Europa tiene, como dicen los americanos, it's your shot, ¿no? Es tu turno, es tu opción, es tu disparo, úsalo. O defiendes la libertad o te pones en contra de ella. O defiendes al ciudadano o defiendes al poder del Estado, de Sánchez. O devuelves el poder al ciudadano para que pueda de verdad ver que existe libertad, o España lleva un camino muy, muy, muy peligroso. Solo quería hacerles un detalle alrededor de la figura de Álvarez Pallete, precisamente porque lo que hay que defender también es la figura con todas sus aristas. ¡Ah, es que 50% menos! Y me quiero referir alrededor de un artículo publicado por Javier García, un periodista económico, en Sintetia, el 1 de mayo del 23, cuando decía la transformación silenciosa de Álvarez Pallete en Telefónica, y planteaba, bueno, sí, usted puede ver en la fotografía fija o puede ver cómo le han caído los ingresos a Telefónica en la última década larga, cómo Telefónica ha tenido que reducir deuda, cómo en el fondo estaba a punto de la bancarrota, de la quiebra Telefónica, y Álvarez Pallete lo solucionó. ¿Cómo ahora podríamos no tener Telefónica en España? Telefónica podría haber quebrado. Y Álvarez Pallete tomó el toro de los cuernos, cogió el toro por los cuernos, recogió la compañía y sí, ha perdido un 50%,
pero ahora existe Telefónica. Y hace una comparación Javier García que a mí me ha gustado mucho en las últimas horas, y le recomiendo el artículo, alrededor de cómo el piloto que aterrizó en el Hudson, en el río Hudson, podrían haber dicho, oiga, qué piloto más lamentable, que ha tenido, no ha llegado a destino, no ha llegado a la pista de aterrizaje, ha aterrizado en el Hudson. O se podría decir que le ha salvado la vida a todos los que iban en el avión, en una maniobra histórica, mítica ya, en el que el elemento fundamental no era yo quiero llegar como sea que me va a caer la mundial, sino quiero salvar la vida de todos esos pasajeros que han puesto sus vidas en mis manos. Y aterrizó en el Hudson y salvó a todos los ciudadanos. Pero hay quien puede decir, no llegó al aeropuerto, no llegó al destino final, no cumplió con lo que le habían prometido. Y esa comparación que hace Javier García me parece magnífica alrededor de la figura de Álvarez Pallete. No llegó, pero salvó a los pasajeros. El aterrizaje forzoso, dice Javier García en el artículo de Sintetia del 23, que hizo Álvarez Pallete en Telefónica, él lo sintetiza en 10 puntos que yo creo que son el mayor epílogo de la figura de Álvarez Pallete en su salida de Telefónica. La caída de ventas entre el 15 y el 22 le hizo perder a Telefónica más de 11.000 millones de euros de margen bruto. Ventas menos provisiones. Esta es la primera puerta de entrada del oxígeno a una empresa. Y has perdido tu margen bruto. Vendió activos y negocios por parte de 16.000 millones de euros para liquidar más de 21.000 millones de deuda que podían haber hecho cerrar a la compañía. Aprovechó Telefónica muy bien la política del Banco Central Europeo, que desde el verano del 2015 empezó a comprar deuda a las empresas, lo que le permitió a Telefónica colocar deuda a muy largo plazo a precios realmente bajos. Solo en el 19 logró que el Banco Central Europeo comprara deuda a 20 años con tipo de interés por debajo del 2%. Salvó a la compañía Pallete. El año antes de entrar Álvarez Pallete, 2015, Telefónica reinvertía el 98% de sus flujos de caja en el negocio. En 2022 reinvierte el 45%, lo que le permite liberar, por la caída de los márgenes, 6.500 millones de euros de tesorería ordinarios anuales. Crítico para sobrevivir. Sin hacer esto, sin este movimiento de genio de las finanzas de Pallete, Telefónica habría cerrado. Cuando llegó Pallete en el 16, Telefónica tenía 15.500 millones más de obligaciones de pago que de cobro inmediatas. ¿Ustedes saben lo que significa eso? En la actualidad tiene 500 millones. Y dice Javier García, el enfermo dejó de desangrarse. En términos de cifra de negocio, por cada euro de personal, Telefónica es hoy un 37% más productiva que en 2015. Y un 14% más eficiente en gastos de explotación que hace 8 años. Una barbaridad. La vocación de pacto de los sindicatos fue una de las fortalezas, dice Javier García, de este proceso silencioso. Solo en 2023 Telefónica pactó una subida salarial superior al 7% con el acuerdo social. Punto número 9 que destaca Javier García, pero que destaco yo también, es sin sacrificar la calidad o el posicionamiento del sector, ya de por sí complejo. De hecho, Telefónica acaba de hacer público el Telecom Services Sector Scorecard. En ella se analiza el posicionamiento de 58 telecoms más relevantes del mundo. Telefónica lidera este ranking. Se le considera la compañía mejor preparada para el futuro. Y punto número 10, a pesar del desplome bursátil, Telefónica fue capaz de cuidar a los accionistas, repartió una media de 2.000 millones de euros en dividendos cada año desde 2015 hasta 2022. Es decir, el accionista no notó la situación delicada de la compañía en cuanto pudo repartir dividendo. Puso al accionista como elemento fundamental de la compañía, como no puede ser de otra manera.